Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartirles este nuevo episodio de Filosofía y Galletas, un podcast en el que compartiremos reflexiones, experiencias e historias de vida de nuestras y nuestros invitados, aderezadas con un toque filosófico. Las y los invito cada semana a escucharnos con un nuevo episodio más. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Bedibel. Bedibel podríamos definir que es una persona que tiene gusto por el arte, específicamente por la danza. Es practicante, se considera principiante, sin embargo, pues ya tienes algo de tiempo, ¿no? En este aspecto de la danza. Y bueno, en esta serie de episodios de esta segunda temporada, la idea es conocer la perspectiva de las personas, diferentes personas, sobre el concepto de Dios, ¿no? Y bueno, esto a mí me interesa principalmente, pues, primero porque es algo que siempre está en función de, pues, debate a veces, de creencia, de valores, de espiritualidad, etcétera, etcétera. Cultura. Exactamente. Y me gustaría, en este sentido, conocer tu perspectiva sobre esto. Antes Pues que nada, para pues, un poquito de contexto, sí. mi familia en sí se dice practicante de la religión católica. Ok. ¿Por qué digo se dice? Porque no es tal cual ir todos los domingos a misa o estar, no sé, agradeciendo por los alimentos en la mesa o cositas como rituales religiosos, ¿no? Sí. Sin embargo, pues sí, fui bautizada y todas estas como instrucciones que tiene la religión católica. Sí. Pero fíjate que yo desde niña me cuestionaba mucho cuando me ponían a rezar una noche Ujú. o que hablaban de los ángeles de la guarda y de Dios y que te va a castigar y como fomentar esa culpa, ¿no? Y tienes que pedir perdón y tienes que portarte bien, si no, no vas a tener el premio de ir a un lugar maravilloso y Ok. perfecto, ¿no? Yo me cuestiono y decía, pero ¿cómo son? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me están viendo? Ujú. Yo recuerdo, tengo esos recuerdos muy vividos de cuestionarme desde niña. ¿Cuántos años tenían en este cuestionamiento? Estaba en la primaria, 6, 7 años. Yo me estaba cuestionando como, ay, pero ¿por qué no ir? Y aparte, ir a misa me parecía muy extraño por las figuras que todas son tristes, llorando, penando. Siempre siente culpa y va y le pide perdón y arrepiéntete. Entonces yo me sentía muy incómoda con eso y nunca me gustó ir a misa y hasta el punto en el que ya ni siquiera en la familia se asistía a misa, entonces se perdió como eso y yo me sentí muy cómoda con ello. Ujú. Para ser Ok, honesta. ok. Entonces sí era como una familia tradicional católica, o sea, sí iban a misa regularmente. Sí, pero con el tiempo se fue perdiendo eso. Ok. Ujú. ¿De qué parte de México eres? Ensenada ¿De Ensenada completamente. completamente? Sí, baja californiana 100%. Ok, entonces, ¿podríamos decir que tu familia era tradicional en ese aspecto? Sí, Ok, sí, mi núcleo familiar sí. ok. ¿Conservador? En su momento, ahorita sería como muy cuadrado si lo siguieran haciendo. Ok, Sí, ok. totalmente. Y entonces llega estas preguntas que te haces. Me imagino que en ese momento ni siquiera las cuestiones a alguien más, ¿o sí? Pues es que son preguntas que tal vez no estén preparados para responderles, mucho menos para que entienda un niño, ¿sabes? No todos tenemos estas herramientas de lenguaje o de comunicación para hacerle entender a un niño que más bien es la espiritualidad lo que debes desarrollar, no el ser buena persona, pero como es un dogma y viene escrito en el libro y lo son las Santas Escrituras, digo, esto es mi opinión personal Sí, y sí. conforme a mis experiencias Sí, y muy claro. claras. Em, pero sí, o sea, en realidad, no, la iglesia nunca me representó tal cual. Aparte, en mi familia, los más cercanos, hay un pensamiento mágico, Ok, porque suelen muy chamánico, por así decírtelo. O sea, sí, yo noté que cuando hubo una línea marcada dentro de lo católico,
cuando empecé, es que sucedían cosas que te hacían cuestionarte como este lado mágico y chamánico de las cosas. O sea, llegó un punto en mi familia donde se hacían limpias, se hacían lecturas de cartas. eh, Mi papá, por ejemplo, o sea, tiene algo que predice. O sea, y es como, no te lo puedo explicar, no te puedo dar una explicación científica porque solo lo he visto, he sido testigo de. Entonces, sí, mi pensamiento ahí se volvió mucho más mágico, más, pues, esotérico incluso, Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías cuando sucedían estas cosas? adolescente. Ok, entonces después de De este la cuestionamiento infancia de la infancia. empezó, ajá, Ok. empezó eso. Entonces, sí, o sea, empecé a tener sueños muy vívidos, una imaginación aparte bastante despierta, Sí, ¿no? sí, Para la sí. edad. Entonces, sí, ver como que a mi mamá creyendo en esto y a mi papá creyendo en esto y asistiendo y esto es muy, muy familiar, asistiendo a rituales chamánicos, o Ujú, sea, tipo, no sé si has escuchado de Pachita, ujú, de sí, sí, Jacob sí. Greenberg, Sí, sí, sí. cosas así yo he presenciado. Ok. Entonces, ¿cómo mi pensamiento va a ser dogmatizado si he vivido cosas y he presenciado cosas que la religión no te lo permitiría creer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ajá, o sea, por ahí empezó más o menos como mi línea del tiempo a qué es lo que yo creo de Dios, ¿no? Ok, O del ser. ok. ¿Sabes en qué punto empiezan a suceder estas situaciones o acciones? Y cómo se da el acercamiento por parte de tu familia y evidentemente por ti? Sí, todo es por el acercamiento a la muerte. ¿A qué voy? Cuando te voy a contar algo bastante así, pues como de espíritus y cosas así. Sí, sí, sí. Mi papá tiene un don que predice muertes. Entonces, o se comunica con ellos. Hubo una ocasión donde, pues, él presenció algo cuando él tenía un mejor amigo, por así decirlo, que eran primos, bueno, familiares, y siempre estaban juntos. Y hubo una ocasión donde estaban en una fiesta, un baile, y una mujer se acerca a él. Dice mi papá que esa mujer nadie la conocía y solamente quería estar con él, Ok. con mi tío, ¿no? Entonces que él vio cómo su rostro se deformaba cuando estaba cerca de él. Pues son visiones que solamente tiene él. Ujú. Y a la siguiente semana lo asesinaron. Entonces, mi papá cuando vio eso dijo, es que él bailó con la muerte. Ese tipo de cosas suceden con él. Simplemente él dice, él bailó con la muerte y sucede. Ujú. Entonces, yo estaba muy chiquita y a partir de ahí empecé a cuestionarme como ¿por qué existen estas cosas, no? O fue como como mi descubrimiento al lado oscuro de esas cosas que no se permiten saber, lo desconocido, lo que no tiene explicación. Y ahí sí me volví un poquito más de, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y qué es, no? Más brujil, por así decirlo. Ok. Pero siendo una niña, ¿eh? Esto siendo Sí, una sí, niña. sí. Ajá. ¿Y esto eh, te lo apropiaste? Es decir, empezaste tú después a tal vez investigar algunas cosas o observar y decir, oye, no sé, preguntarle a tu papá, ¿cómo es que lo haces? Fíjate que eso de preguntarle a mi papá nunca lo hice, pero lo hice actualmente, Mm, porque él sigue, o sea, él sigue con sus experiencias y cosas que si te hacen dudar. ujú, Entonces, ya siendo un adulto, ya le pregunté como que, oye, ¿de dónde nace todo esto? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué ves? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué te has preguntado? Y a él lo que dice es que no indaga mucho porque le da miedo, ujú. porque le tiene respeto. Ok, Entonces, no nos involucramos tanto, pero sucede. Entonces, para mí siempre ha sido como un misterio que si él le tiene respeto y le tiene miedo, prefiero yo también tenerlo. ok, Pero da curiosidad, sí, por claro. supuesto que da mucha curiosidad, ¿no? Y más si has presenciado cosas que te hacen dudar. No confirmar, pero sí dudar, ¿no? Y estas situaciones por parte de tu padre, ¿siempre había sucedido o a partir de esta situación? No, él siempre ha sido así. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, y actualmente todavía me cuenta algunas experiencias que sí están bastante, y te digo,
todo se alinea a la muerte porque pues muere esa persona tan cercana a mi papá. Yo me involucro muchísimo más cuando muere mi mamá y mi manera de entender como que la existencia, el ser y, sabes, como el ciclo de la vida y la muerte, sí me fui muchísimo más espiritual, muy pagana, por así decirlo, como volviendo a las raíces de que somos parte de, ¿sabes? Como de la tierra y de los elementos y de lo que nos forma. Ujú. ¿A qué edad fallece tu mamá? Mi mamá tenía 48 si no mal recuerdo. Joven, Tú estás 20 años. veinteañera, tendría si acaso 26 una cosa así. Ahorita ya mis matemáticas están fundidas, ¿no? Pero aproximadamente, estaba en mis 20, Ok, definitivamente. ok. Ujú. Y eso entonces también te, Sí, evidentemente, no te marca. me hizo cuestionarme bastantes cosas. Sí, porque me quedé con muchas dudas, ¿sabes cómo? Entonces me tocó a mí cuestionarme, pues eso, o sea, el ciclo de la vida, el significado para mí, Ujú, y cómo yo iba a canalizar esta nueva yo, ¿sabes? Esta nueva realidad, que es que el concepto de Dios, por ejemplo, siento que te acompaña en cada momento. ujú. ¿Sabes? Como que es todo lo desconocido, todo lo que no entiendes, es como no sé cómo decirlo, como este agradecimiento por lo que fue y no entiendes, pero sabes que es parte de ti. O más o menos por ahí va la cosa. Entonces, te digo, al menos en mi experiencia, la muerte ha sido mi acercamiento a entender esto. Sí, ¿Verdad? sí. Sí, Me parece, digo, igual me pasó en cierto ujú, sentido, ¿no? sí, Y creo que igual en general, cuando nos acercamos a esta muerte, ¿no? ujú, Al, bueno, que no nos suceda, evidentemente, ujú, sino alguien se muere, pues nos cuestionamos acerca de la vida y nos exacto, cuestionamos acerca de Dios. sí. En este sentido, ¿qué imagen tienes acerca de Dios? Y te lo pregunto también con otros aspectos que me resultan interesantes también por esta entrevista. Manejas muchos simbolismos en tus redes sociales. Sí. ¿De qué manera eso lo tomas como una creencia o solamente como un artilugio y demás? Bueno, Sí, lo tomo como una creencia personal, ok. porque pueden tener significados, pues antiguos y que el símbolo representa tal cosa, que el triángulo conecta, que el círculo protege, ¿sabes? Decidí adoptar estas simbologías porque me hacen sentir tranquila a mí y en su momento representaron algo que yo necesitaba. Ok, Entonces va por ahí. Por eso te digo, es más personal. Por ejemplo, si tengo algo tatuado que simboliza X cosa y viene de esta raíz, y alguien me dice, uy, ni sabes lo que significa realmente, que viene de allá. Ok, sí, sé la raíz, pero para mí significa esto. Y creo que eso es más importante. claro, es toda, Sí. toda la creencia que uno le adjudica, ¿no? Este Exacto. aspecto. Ujú. Y en estos términos, ¿para ti qué es Dios? Dios, me hiciste recordar a un capítulo de un podcast que se llama The Midnight Gospel, el capítulo de la muerte, que justamente se encuentra con la muerte, este protagonista, y le dice, para yo poderme presentar necesitas darme forma, como soy, ¿no? Y ya, pues él bromea y lo hace bastante atractivo el capítulo, ¿no? Porque bromea con su forma. Pero en realidad creo que Dios no le puedes dar forma porque se la daríamos con aspectos humanos, Sí. para empezar, ¿no? Ujú. Entonces, como Dios es todo lo desconocido y todo lo que el ser no es, no creo que se le pueda dar forma, ni género, ni siquiera una personalidad de si es bueno o es malo. Simplemente son cosas que son, que no entendemos, pero que ahí están y que nos... o igual pensando en los dioses antiguos, entre comillas, que el dios de la lluvia, el dios de la agricultura, el dios de la diosa de la fertilidad, o sea, todos estos que al final de cuentas los sumas y son solo uno. Entonces, es por ahí va mi concepto de Dios, o lo Ok. que a lo que yo quisiera entender que es Dios. Eso entonces me parece que puedas seguir una filosofía personalista. Es decir, tú a estas creencias hasta cierto sentido las adaptas a
el contexto, ¿no? Que estás pasando y que, bueno, te pueden ayudar o no. Ahora, con respecto a Dios, sí, ¿no? Creo que, o considero que no podríamos definirlo. Ujú. Definirlo sería, obviamente, limitarlo. Sí, Y lo que hacemos generalmente es darle una forma antropomórfica, ¿no? claro. Ujú. Este, viejito, Sí. no sé, o los dioses que han existido y dioses que han existido en este sentido, ¿no? Eh, ok, supongamos que está el ente, ¿no? Supongamos que Esta, hay un ente. que hay una esta entidad. ¿Cómo, cómo te imaginas que si bien puede estar como existiendo Ok. o como siendo, mejor Vamos dicho, a ponernos imaginativos. ajá, ¿cómo crees que pueda esta entidad intervenir en tu vida? Intervenir. Sí. Modificar, moldear. Yo creo que esta entidad que nos forma y que no entendemos, mm, pues siento que en todo momento estamos en constante cambio. Entonces podría ser representación de eso, como de que no estoy entendiendo qué está pasando o qué es lo que tengo que aprender, pero algo está sucediendo que soy diferente ahora o que sé que con esto voy a ser diferente ahora. Más bien, creo que va por ahí la cosa, como esta constante evolución y que aunque la desconocemos, Mm. nos forma y nos transforma. Ok. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Eh, eh, ¿Constantemente piensas acerca de Dios o es algo que no tiene... Con la palabra Dios, Ajá. no, pero sí constante me considero que como estoy sola siempre, o sea, la mayoría del tiempo, siempre estoy pensando y siempre me estoy cuestionando y siempre tengo ideas y tengo notas, aquí traigo mi cuaderno con notas, o sea, no sé, como que suelo cuestionar mucho todo lo que me pasa. Me comentabas al principio eh, que tal vez estás más en función de una espiritualidad. Sí. ¿A qué te refieres con espiritualidad? Espiritualidad. Curiosamente, desarrollé más la espiritualidad, una, ya vimos, ¿no? Como un pilar tan fuerte como la muerte cercana, y dos, con la danza. ¿Por qué con la danza? Porque la danza, los primeros años que yo empecé con la danza, lo hacía solo por hacerlo, solo por hacer una actividad, y no me daba cuenta de que la danza es una conexión con tu propio cuerpo y ser consciente de los movimientos. Eso me di cuenta hace poquito. Voy atrasada en la vida. No, siempre llega su momento. Sí, entonces el obligarme a verme en un espejo moviendo mi cuerpo, como conociendo mi cuerpo y sintiéndome en mi cuerpo, Ujú. eso me orilló a meditar. Y el meditar me conectó muchísimo más con mi conciencia y con mis pensamientos y con la calma y con la paciencia y con todas estas cosas que me di cuenta que necesitaba trabajar. Entonces, de una forma espiritual, yo me siento más conectada conmigo misma. Ok, Ujú. entonces a través de la danza tienes una conexión más espiritual, te Sí. das cuenta del tiempo. Me doy cuenta de todo lo que me rodea y todo lo que me llega. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo es que llega la danza a tu vida? Yo miré a mi mamá siempre bailando, o sea, siempre haciendo eventos de danza, siempre ella era maestra. Entonces, siempre, escuela a la que llegara, eventos de danza, eventos de danza. Entonces, yo crecí con la danza normalizada en mi casa. Ok, y de ahí en algún momento dijiste, bueno, vamos a tener alguna actividad. Pues llegó de la nada porque digo, estas consecuencias de cosas, ¿no? Tuvimos un accidente en una casa que nos dejó sin casa, nos fuimos a rentar otra casa y enfrente de esa casa vive ahora, que es ahora uno de mis mejores amigos, que es el director de la Academia de Danza. Entonces, cuando yo lo conozco a él, él abre la Academia de Danza, apenas somos los primeros, entonces él recluta gente, como que te gusta bailar, con eso, vámonos. Entonces, a mí me gustaba bailar, vivía enfrente de mi casa, tenía tiempo libre, dije, va, y así fue como empecé. Lo dejé por algunos años, volví más madura, Sí, más adulta, más todo, y ahora es que ya lo entendí diferente. Pero mi inicio fue así. ok, ok. Regresando un poquito con relación a la muerte, Sí, ¿qué va a pasar cuando, qué crees que pase cuando tú dejes esta ¿qué va a pasar? realidad, Este plano. este plano, esta dimensión? Yo antes solía pensar
que moríamos y ya. Que lo sigo pensando de alguna manera, ¿no? Y ahora lo he cuestionado un poquito más y digo, ok, ¿por qué se cree que tenemos que pasar a otro plano, ¿no? Y es por como por esto, tratar de entender humano, el cuestionamiento humano de, pues yo pienso, él piensa, él siente, es porque hay algo más aparte del cuerpo, ¿no? Como esta dualidad de espíritu y cuerpo. Entonces creo que de ahí viene, pero por mi experiencia mística es donde se pone interesante mi cuestionamiento, porque es algo que no tengo respuesta todavía. Y está bien, o sea, no hay respuesta realmente. Pero si ahora se me juntaron estos dos cuestionamientos donde digo, ok, sí, el cuerpo pierde vida, pero en todo esto, o sea, toda esta conciencia Sí, y lo que sucede después y luego me cuestiono más y digo que a lo mejor las personas como mi papá que tienen experiencias es porque ese vínculo lo siguen desarrollando de manera mental y tienen sus experiencias que pudieran verse paranormales, ¿no? Yo tratando de darle entendimiento. Pero sí creo que como cuerpo, como físico, como materia, muere y muere. O sea, hasta ahí. Y podría ser, ahorita ya verbalizándolo en voz alta, que es todo de la conciencia y de pensar y de sentir y de emociones, porque somos seres emocionales que piensan, ¿no? Entonces, sí creo que va más vinculado a la experiencia que te dejó esa persona, ¿no? Y es una manera más poética de decir siempre viven, sí, ¿no? sí, sí, claro, a través de Es su una recuerdo. manera de verlo. Ajá. Sí. Sí. Y también, bueno, por ejemplo, Pitágoras pensaba en la transmigración de las almas, ¿no? Dentro de la filosofía, él Ajá. consideraba que pues no se moría realmente, ¿no? Ajá. Sino que transmutabas, transmigrabas a otra, pues no sé si es a otra persona o puede ser A algún un ser. animal o algún ser, exactamente, Ok. exactamente. La reencarnación y Ajá. todo este rollo, ¿no? Es que hay tantas posibilidades, pero también entra un poquito dentro del ego de no morir, ¿no? Sí, 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 De sí, claro. creerte infinito y siempre es un ciclo y siempre vuelves y vidas pasadas y que hay gente que lo crea nuevamente y Sí, está bien. sí, sí, sí. Este, Como perdón que meto un meme, pero los memes a veces son muy explicativos de nuestra realidad. sí, total. En donde está como una visión nihilista, en donde dice, pues nada, todo carece de sentido, el universo ni siquiera le importa, Fatalista ajá, totalmente, sí. o sea, esto de, ay, los astros conspiran, no, que los astros que van a estar conspirando por ti. Y está la otra visión, que también es interesante, en donde nosotros somos la conciencia del universo, ¿no? Es decir, Uy, nosotros es el universo pensándose a sí mismo. ¿Mm? Entonces están ok. estas dos visiones en donde nosotros somos como si fuéramos, imaginemos el universo como nuestro cuerpo y nosotros somos la conciencia de ese cuerpo. Qué narcisistas somos. O sea, sí, sí, claro, sí, 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 claro. Sí. ¿No? Está a un lado el fatalista, el nihilista, el donde pues no somos el centro del universo, ni siquiera somos, o sea, somos parte, pero somos nada, casi. Claro. Y el otro somos, pues, por el contrario, ¿no? El centro, por supuesto. Sí, es que hay tantas maneras de verlo, pero a mí últimamente he descartado lo que podría ser el ego humano. O Ujú. sea, sabes cómo pensarlo desde, esto es porque es tu realidad humana, pero en realidad no lo comprendes, estás tratando de comprenderlo y darle un significado y una forma y un confort, Ujú. ¿no? Al final de cuentas es eso, pero está interesante saber como que todas las perspectivas filosóficas del ser y de Dios y de la muerte y del por qué y del para qué, ¿no? Puras preguntas que no vas a poder contestar. ¿Te has enojado alguna vez con esta entidad? No que yo recuerde. No. No sé si es una manera de mi cerebro de actuar donde bloqueo lo que hace mucho que no me enojo. Entonces, las cosas que me enojaron en su momento, ahorita ya no me acuerdo. No sé, solo lo desarrollé. No sé si esté bien o esté mal, Ok, pero ajá, no. Y mucho menos con algo que ni siquiera entiendo. ok. No me podría enojar. ¿No te enojas fácilmente? No, es más fácil sentirme triste que sentirme enojada. Ok, ok. Sí, enojada no, es muy raro. Porque vas manejando o algo Me así. desespero. Me desespero si manejo, sí. Ok. Sí, sí, sí. Es que como soy muy de seguir reglas,
Si alguien no marca vuelta, si alguien, no sé, eso Ok, me desespera. Pero enojarme, no. El enojo no es algo que me represente. ok, ok. Y bueno, entonces no has sentido esta emoción hacia esta entidad y por el contrario, has podido en algún momento sentir un amor, un cariño Hacia este hacia sentido. esto. Ajá. No sé si a Dios, porque Dios no es una palabra que utilice, no está en mi lenguaje pues diario, pero sí tengo como unos 2 meses más o menos implementando el pensamiento de agradecimiento. Y el agradecimiento es a lo que tengo. O sea, tal vez esa sería una forma de agradecerle a Dios, porque es lo que tengo, por más pequeño que sea. Para mí el pensamiento es energía. Ujú. Entonces, y con energía no me refiero así como que, uy, vibra, sino, me refiero a que es mi diálogo interno. Y el diálogo interno importa. Entonces, como inicias el día, si lo inicias agradeciendo porque, ay, desperté, estoy tomando el solecito riquísimo, para mí eso es Dios. El sol que me pega en la cara, el alimento que tengo en la mesa, ¿sabes? Como incluso hasta podríamos decir que regresa un poco a las raíces donde agradecían al alimento, al animal que se sacrificó, ¿sabes? Como que este pensamiento de gracias por ser y por ayudarme de alguna manera o proveerme de alguna manera cosas sencillas, vitales. Entonces, sí eres muy espiritual, Sí. ¿sí? Mm, Y tienes alguna, digo, dentro de toda la espiritualidad hay ciertas deidades, ¿no? No sé. ¿Tienes alguna deidad a la que agradezcas en este sentido o solamente es un agradecimiento hacia la vida, la naturaleza y demás? Fíjate que a la mujer, a la feminidad, eh, bueno, a la dualidad masculina y femenina porque nos forman los dos, pero últimamente me siento mucho más conectada con la feminidad. ¿A qué voy con esto? Con los elementos, con la tierra, si te digo, se escucha muy pagano, se escucha que regresé, pero me he sentido muchísimo más conectada conmigo misma, agradeciéndole a esto. O sea, sí, a la noche, a la luna, lo que quieras mientras sea con la naturaleza, pero así que tú digas, ay, no sé, Diana, que es una mujer hermosa, fértil, no, o sea, no, formas humanas, no. Ok, ok, ok. Igual te lo pregunto porque pues, en mi caso, por ejemplo, sí, no es que, justo como decías con las imágenes con las que juegas o las que te tatúas y demás, que tú le das una reinterpretación, ¿no? Por Sí. ejemplo, a mí me gusta Sekhmet. No es que adore a Sekhmet o adore a Horus o adore a Anubis, pero tienen características que respeto y que sí y creo, ¿no? Ujú. No creo que esas sean las representaciones tal cual, pero por ejemplo a Sekhmet me gusta esta idea de una diosa eufórica que contiene una ira ahí, ¿no? Sí. Vital, Ujú, y que también tiene que ver con la agricultura, etcétera, etcétera, ujú. etcétera. Entonces tú no, dentro de estas visiones, no solamente es... No, fíjate, o sea, si me hubiera, o sea, vino tu pregunta y no fue como que vi la imagen, o sea, simplemente me quedé como, oye, no, o sea, no sigo ninguna figura que represente, sea una figura humana o de un animal o algo, o sea, simplemente no, como que es más espiritual definitivamente. O sea, Ok. sí, sí, sí. Puedo tomar de ejemplo algunas personas, o sea, o a lo que se ha simbolizado como paz, pero no me representa, ¿sabes? La simbología que yo tengo tatuada, por ejemplo, es de la mitología nórdica, que yo sé que pues una cultura bastante misógina, pero los orígenes son paganos. Entonces, los símbolos que yo me tatué fueron después de la muerte de mi mamá, que son guía y protección y la conexión a los mundos, Sí, ¿no? sí, sí. Y para mí eso representó mucho. Entonces, no es que yo me crea vikingo y no es como que diga Skull para todo, pero los símbolos para mí representaron algo muy importante que yo quise sentirme protegida y guiada y conectada. Y por eso lo quise tener en la... Sí, yo creo que sí, en última instancia cualquier símbolo o imagen representa bueno, lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo un anillo que representa el anillo de poder de Salomón. O sea, y no estoy pensando que represente lo que Salomón, el dominio de los demonios que Salomón tuvo, etcétera, 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 sino me siento
sí, como dominio, no del poder de los demás, sino del mío, ¿no? De mi poder o de mi capacidad. Sí. Eh, Y es que también, perdón que te no, interrumpa, no, el no. pensar sigo a esta figura porque esto es, ya te quita libertad de pensamiento. O sea, es como que lo sigo y solo lo que dice, ¿no? Entonces, está bien representarlo, nada más. Que esa figura represente algo para ti, no que la figura te represente a ti, creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. estaría. Regresando un poquito con estas experiencias extra normales. Sí, No me gusta entre decir comillas. extra normales. Ah, Podría decir, fuera de lo común. sí, que no pertenecen, que no pueden evidenciarse a partir del método científico, Con fe, nada más. con creencia. Tú, o sea, tú has experimentado alguna de estas situaciones, Yo he presenciado, presenciado. nada más, experimentado tal cual, no. Entonces también por eso le doy el beneficio de la duda, nada más. Pero, ajá, experimentado, lo que experimenté fue como una persona haciendo un ritual. Voy a entrecomillar esto porque obviamente no lo estoy diciendo como verdad, pero así lo vi. Hace un ritual para salir de su cuerpo y entra otra persona y esa persona es la que actúa, o sea, es una herramienta el cuerpo humano para sanar a otras personas. Y pues a mí me tocó ver a esa persona consultar y transformarse completamente. Ahora muy buena actriz, o de verdad sucedía, o de verdad ella lo creía tanto que sucedía. O sea, es muy extraño, es para cuestionarse porque pues sanaba personas. Entonces, muy sentado, era una niña. Ok. Y de repente que compraste, sí, Sí. un libro Uy, he comprado ¿no? tantos. A ver, ¿No? De ¿de quién? espiritualidad. Pues mira, los últimos que he comprado Mejor son... dicho, voy a reformular. ¿Has comprado algún, o sea, algún texto sobre espiritualidad, sobre energía, sobre estos aspectos, por ejemplo, del agradecimiento, ¿no? Ah, no. Fíjate que todo fue o sea, si bien sabía la existencia de Jacobo Greenberg, nunca me había puesto a investigarlo. Entonces, yo no me fui por la desaparición. A mí eso me vale. A mí lo que me dejó mucho fue lo que estaba estudiando. Y dice cosas muy ciertas. O sea, dentro de ellas la meditación lo muestra como algo muy importante y es cierto. Entonces, así fue como me adentré todavía más, como me hizo consciente de cosas que tenía que hacer o pensar. Ujú. Y pues me ha ayudado. Entonces tienes una visión más independientemente de la espiritualidad, con la energía. La energía que puedes ser tú para ti mismo, tal vez. Ok. Ajá. Sí, es que por ejemplo, tengo altamente normalizada la terapia psicológica. Yo voy con mi psicóloga hasta porque voy a tomar una decisión en el trabajo. O sea, me gusta como cuestionarme mucho y me gusta ver la perspectiva de alguien es mi espejo al final de cuentas, mi psicóloga. Entonces, ella me va a hacer ver lo que yo quiero ver. Pues me gusta mucho ir con ella, entonces sí, suelo estar como preguntándome muchas cosas y no tomo todo literal. Por ejemplo, sé que Jacobo Greenberg puede llegar a ser pseudociencia porque no fue comprobado, pero tomo cosas, o sea, igual que con los símbolos, tomo lo que me sirve. Hasta ahí, o sea, no me siento tan investigadora en ese Ok. sentido. Ujú. ¿Y qué te preguntas? Mencionabas que tienes ¿qué será? Como Mi libertad, ¿no? tu libreta de notas. Pues de esas que cuando estás lavando los platos y estás pensando cosas. No, a mí me gusta, por ejemplo, estar en silencio. No música, no podcast, nada. Solo los sonidos que están a mi alrededor. Y es cuando me cuestiono cosas. Y así, de que literalmente estoy haciendo mi vida cotidiana y me estoy preguntando cosas. Y si algo digo, "Ah, esto no se me tiene que olvidar". O descubro cosas de mí misma que digo, damn, eso me dolió. Y si me dolió es porque me hizo ruido y yo solita me estoy así como que anótalo. Y voy anotando mis cosas de día a día. Ok. Entonces, a ver, eres, mantienes un orden, Mental. un orden mental, Sí. pero eres muy ordenada en todas las cosas. Como muy, ok, esto es, por ejemplo, yo creo que
mucha gente no podría estar en silencio, ¿no? Ujú. Yo no puedo estar bueno, sí, sí puedo estar en silencio, pero no es como ¿Cuánto algo tiempo? habitual, ajá, Ujú. ajá. Y tú sí, sí, sí puedes Sí. mantener, Incluso a veces necesito, o sea, es como que, aunque sea mi canción favorita, es como que no puedo ahorita escuchar nada, no quiero escuchar nada, nada. Y ya, más que a mí y mis pensamientos. ¿alguna vez le has pedido algo a Dios? No en este momento, sino, En eso no. Probablemente sí, sí, como acto de fe o sí, 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 en momentos donde necesito paciencia y sabiduría. Te digo, no a una entidad, pero sí a la sabiduría de saber qué decir y qué hacer. ¿te consideras entonces una persona sabia? No sé si sabia sería la palabra correcta, pero sí he aprendido cosas y pudiera aportarle algo a alguien, sí, creo que sí. ¿Ok? Y eso que puedes aportarle, tendría que esta persona que preguntarte o tú si ves esa situación podrías No, que me apoyar. pregunte, o sea, no le daría mi opinión a alguien si no la quiere, porque eso creo que alguien no puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. ¿Ok? Sí. Ok. Depende de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si es mi hermano, sí le voy a decir, oye, te amo y no me pediste el consejo, pero ahí te va, yo estoy viendo esto. Si es alguien más ajeno y que requiere su espacio, pues no sé, soy muy, ¿cómo decirlo? Como que cuido mucho de no invadir. Como Ujú. yo soy una persona muy reservada, entiendo que todos necesitan su espacio, su tiempo y a veces no quieren ser aconsejados, o sea, o ayudados. Ok. ¿Te consideras una persona muy racional? Bastante, demasiado. ¿Tus emociones están de lado? No, soy mucho de mucha emoción y mucha racionalidad, las dos. Mucho. Es que no puedo dejarlo de lado. Yo siento que las personas somos sintientes y pensamos, pero las emociones siempre van a gobernar el pensamiento. Ok, ok, ok. Y dentro de esta racionalidad y emoción, ¿dónde entraría esta espiritualidad? ¿Dónde entraría? Pues justo sería la balanza que sostiene los dos, porque si yo me mantengo en equilibrio con mi espíritu, que mi espíritu lo voy a poner en este momento como todo lo que me conforma, todo lo que soy, sería la madre de la balanza, por así decirlo, de mis emociones y lo que pienso. No puede sobrepasar el uno al otro. Que tendría que estar ahí. Ok, ok. Dentro de tu familia, tu hermano, que mencionas que tienes un hermano, él Sí, siguió con esta religión católica, jamás. jamás. No, sí, gracias a él me alenté más a no ser religiosa en el caso, sí, Ok. sí, Tu papá sí sigue, está tampoco. tampoco. No, no, no. No, dudo mucho que con todo lo que le pasa, que crea Siento que sí cree, pero no en el Dios de la religión. Ah, Vaya. es cristiano. Ajá, Ok. sí, no. ¿Tú no crees en el Dios cristiano? Creo que está mal enfocado, ¿no es cierto? No, es que está muy humanizado. Y el humano que se adueña de la religión, siento que está ambicioso de poder, porque controla. Y en base a la culpa y se ensució con el dinero, o sea, muchas cosas. El control mismo, o sea, no. Creo que es un dios y es el de algunas personas, pero no es el que me representa y que Dios los bendiga. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, de cualquier religión, ¿crees que cualquier culto está en función de cierto poder? Puede ser Sí, económico, simbólico, político y demás. Nunca profesarías ninguna religión. depende. Si yo en algún momento llego a un lugar donde tengan una filosofía, un pensamiento que vaya acorde a lo que necesito, que me ayude de alguna manera y que respete mis límites de creencias también, ¿por qué no? O sea, como para pertenecer a una comunidad, ¿no? Como humanos que somos. Pero no, no me veo, no me visualizo haciendo eso. Pero la vida da muchas vueltas, mañana quién sabe. En ese sentido, tú podrías retomar o
¿consideras que toda estructura religiosa en última instancia va a estar viciada por alguna situación de poder? Tal vez a ciertos niveles, probablemente. Porque te digo, te puedes nutrir de todo. Es que, mira, no me asusto con esto porque para mí lo que representa el diablo y Satanás y Lucifer y todo esto, lo entrecomillo porque el origen de las palabras pues ni siquiera van con cosas tenebrosas para empezar. Sí lo veo como la parte que justo la religión no quiere que tengas, que es libertad. La libertad del sexo, la libertad de expresarte, la libertad de vestirte, la libertad de ser. O sea, la libertad de ser. Así sea bueno o malo, y también lo entrecomillo otra vez, porque para definir bien o mal, digo, ¿no? Nos vamos a las culturas y vamos a encontrar muchas diferencias de qué es bien y mal. Entonces, ajá, o sea, no me asusta como que estos conceptos más oscuros, por así decirlo, que son bien humanos. Entonces, simplemente son lo que uno encuentra el confort, o la respuesta a lo que buscas, o como la empatía a lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, mientras no dañes a los demás, creo yo que es importante recalcar eso. Haz lo que sea tu voluntad, mientras no dañes a alguien más, ni en cadena. O sea, que eso es muy de Wicca, por ejemplo, que es lo que yo encontré en su momento, que fue lo que me reconfortó, que es como que puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no dañes a alguien, ¿no? Porque ese daño se te regresa. Sería como decirlo el karma. Yo el karma lo veo como consecuencia de tus actos nada más. Si te robaste algo, pues si te roban en algún momento, pues no es que haya sido karma, es porque sucede y te iba a tocar. Y tú también lo haces, Sí. ¿sabes? Pues lo veo más como en eso, ¿no? Pero, ajá, o sea, esta parte oscura no me asusta para nada. Sí, y bueno, quiero esto y después hay tres preguntas porque quiero cerrar Sí. con el tema de creencias moral que tiene. Ay, ok. Porque, o sea, es algo que quiero implementar en estas entrevistas como, ok, ahí están estas tres cosas, como es la visión, porque todos tenemos un sistema moral, Claro. evidentemente, ¿no? Sí. Depende de nuestro Te contexto, asusta. religión. Sí. Bueno, pero antes de eso, te lo pregunté, Perfil juegas público. mucho con, juegas, me refiero en el buen sentido, ¿no? Con imágenes que en algunas situaciones se consideran como oscuras, ¿no? Eh, Ajá. no sé, magia negra, brujería, Ok, ya lo he combinado. todas estas cuestiones que algunas personas pudieran considerarla como negativa. Ujú. Qué curioso que lo menciones porque justo por mi perfil de Instagram, hay gente que dice, ay, eres bruja, o te gusta como que los amarres y todo eso, cuando es esta idea errónea de la brujería, eh, porque más bien son rituales bien sanadores los que se hacen, o sea, es prender inciensos, son velas intencionadas con tus mantras, con lo que tú quieres lograr. Es como los propósitos de Año Nuevo, vaya. Sí, claro. Es un ritual más, nada más que pues le pones un poquito de sabor si te vistes de bruja, ¿verdad? Le sumas ahí espectáculo y show, pero no, fíjate, yo en el tiempo que como que me dio por investigar de eso, no me fue muy bien. Me acuerdo que me compré un libro, que digo, soy ignorante en ese tema porque decidí no meterme. Me compré un libro que es de San Cipriano, no sé si lo conoces, me imagino que sí. Bueno, me compré este libro, lo encontré en una biblioteca de la universidad y digo, pues voy a investigar, voy a ver, quiero saber un poquito de todo. Y nada más lo ojé y pues trae cosas bastante turbias, o sea, trae cosas como herramientas para hacer sacrificios y todo eso. Entonces sí me asusté un poquito y lo dejé guardado ahí unas semanitas. Y dije, bueno, es un libro chiquito, lo voy a empezar, cultura general, yo autoconvenciéndome que solo era cultura general, ¿no? Y cuando lo empiezo a leer, empiezan a suceder, solo me sucedieron dos cosas y fue suficiente. La primera vez que lo empecé a leer, iba como en la tercera hoja apenas, y yo vivo sola, lo recalco, y en este momento yo no tenía gatitos ni nada. Entonces estaba sola y me soplaron en el cuello, o sentí una ráfaga de viento, que sería a lo mejor la explicación más lógica, sí. No había manera, pero sucedió, entonces me asusté y lo guardé. Y después pensé eso y dije, ay, nada que ver. Lo vuelvo a continuar
y me jalan el cabello. Claro. Entonces dije, no, cerré el libro y dije, lo voy a vender. Batallé para venderlo, digo, eso te lo cuento porque está muy random lo que me dijeron, o sea, tardé como, no sé, la publicación ahí tenía una semana, 2 semanas, y me escribe alguien y me dice, este libro nunca lo vas a poder vender, nunca te vas a poder deshacer de él. Una persona random que de seguro tenía sus propias creencias, ¿no? Sí lo pude vender, y sí me pude, pero sí me asustó porque como me pasaron cosas que probablemente tengan explicación, pero en su momento a lo mejor fue yo misma diciéndome, "Güey, no lo hagas". Entonces, sí, en ese sentido, sí, de magia negra y de rituales y no, o sea, sí, sí me da, sí siento el hoyo en el estómago cuando pienso en eso. Ok. Entonces sí mantienes como cierta distancia en eso, ¿no? O sea, Y entiendo como todos estos rituales que pueden ser positivos. se te fue, sí, Sí, son igual, ¿no? Estos rituales y sí, demás. O que también son no similares, pero equiparables, por ejemplo, al persinarte, ¿no? Es, ah, es una protección, sí, ¿no? exacto. Una ya está muy institucionalizada, otra, como bien mencionas, pues parte de estas situaciones paganas, pero que en última instancia estos aspectos paganos Ujú. son el sustento fundamento de la religión. Exacto, hasta la Navidad, o sea, entonces, sí, o sea, de ahí viene toda la raíz, si se ponen a investigar, toda la raíz de las creencias, pues es pagano, ¿por qué? Porque desde que el humano se empezó a cuestionar, y a hacerse preguntas de quién soy, para qué soy, por qué soy, desde ahí vienen las creencias y se formó lo que pensamos hasta ahora, ¿no? Ya ahorita está bastante capitalizado, Sí, sí, sí. pero en su momento era más espiritual y más conectado a los aztecas, o sea, los sacrificios, Sí, 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 ¿sabes? O tantos dioses, el dios de la muerte, el Día de Muertos, o sea, continuamos con, a lo mejor ya un poquito ya más comercializado, ¿no? Pero se prenden inciensos, hay un perro que te guía, hay un camino de flores, hay esta conexión con la naturaleza, somos parte de somos muerte todos los días, entonces, ajá, todos somos paganos. Ujú. Sí, y siempre va a existir como esta eh, superstición y mitología, ¿no? Sí, Que los mitos nunca creo que nunca van a terminar, jamás. aunque avancemos en la Sí. ciencia, Ujú. etcétera, en la filosofía, Sí. en lo que sea, avancemos entre comillas, Ujú. siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y bueno, tengo tres preguntas para ver no preguntas, situaciones, Ujú. problemas Sí, a bajo ver. tu Javi. código de creencias. Ajá. Ok. Este examen. Me siento en examen. Sí, si respondes mal, no hay respuestas malas. La Me respuesta ganó es una buena. beca Una beca en la Academia FI. en la Academia FI. Perfecto. La primera. eh, Imagínate, tienes un gato, ¿no? Dos. Dos gatos. ¿Cómo se Sí. llama? Bejerit y Valkyria. Bejerel Ujú. y Valkyria. Bejerit y Valkyria. Bejerit. Ajá. ¿Qué significa Bejerit? Bejerit es de un anime que se llama Berserk. Ok. Y el Bejerit es un dije de varios rostros que es como la llave, la conexión contra el del más allá y el plano terrenal. Ok. Para grandes rasgos, ¿eh? Imagínate que entró una persona a tu casa, estás, se roban tus cosas y demás Sí. y envenenan a tu. A mis michis, híjole. De repente lo localizan, tú sabes dónde está, ¿qué harías? Lo Pues tienes ahí a disposición. Imagínate que es muy hipotético todo, ¿eh? sí, Es una reconstrucción. ¿Has visto estas sí. películas de bueno, está? Hay unas que se llaman Nostal, sí, de tortura. Ajá. Sí. Así lo puedes tener. Tengo poder, vaya. Sí, tienes poder. Poder violento. Pues para empezar, ese es una situación que sí me haría enojar. Es así. Para empezar, tendría bastantes pensamientos violentos, para serte honesta. Eh, Como yo estoy en situaciones alarmantes, sé que me mantengo en calma. No sé si es porque estoy en shock o por qué, pero me mantengo en calma. Después viene la tormenta. Ok, la pregunta buena es, ¿tienes ahí a este hombre? Ya sabes, si está a tu disposición. Sinceramente, no le haría nada. No porque no se lo merezca, Sí. porque no soy capaz. No soy capaz. No sería capaz no podría dormir para empezar. Hacerle daño a una persona.
que hizo daño, solamente me haría hacer igual o peor que él. Entonces, lamentablemente me tocó a mí que me lastimara personal, ¿no? Pero yo no haría lo mismo. Probablemente le tendría coraje toda la vida, pero no me convertiría en una persona que torture. Claro. Ok, Sí. ok. Y por último, está una persona, no, pues está con una enfermedad terminal Ujú. y quiere pues una buena muerte, ¿no? Una eutanasia. Sí, ¿Tú la apoyarías? claro. Sí, yo estoy a favor de la eutanasia. Claro, por supuesto. La muerte no tiene que ser capitalizada tampoco. Perfecto. Claro. Ok. ¿Cómo es que te controlas tanto? Respirando. Sé que suena como bien hippie, pero estaba viendo una película, algo así. O sea, yo ya sabía sobre la respiración, pero vi una película donde es de terror justamente, que es una chava que era policía, se enfrenta a una situación donde ella tiene que disparar porque los están amenazando con pistola y por no haber disparado a tiempo matan a su compañero, entonces ella ya no quiere ser policía, la traumó demasiado, sentía demasiada culpa, entonces pues tenía estos episodios, ¿no? De pánico y donde miraba como que la escena y así, entonces ella decía, solo respira, solo respira. Y dije, a ver, vamos a hacerlo. Entonces, cuando se me presentan situaciones de mucho estrés, se me viene a la mente ella y digo, a ver, respira. Y sí funciona, o sea, sí funciona, es algo muy sencillo y nada más que sí tienes que trabajar en hacer consciente que tienes que respirar. Esto yo lo empecé a aprender cuando fui a terapia con psiquiatra, porque tengo un trastorno del sueño. Tardo mucho en conciliar el sueño, justo por esto de dormir sola, o sea, de vivir sola, me genera estar siempre en alerta. Entonces, al momento de yo estar siempre en alerta, batallo para conciliar el sueño. Entonces, como que, ajá, no sé, toda esa cadenita el psiquiatra, te digo, me enseñó que tienes que hacer ejercicios de respiración para calmar, tienes esos ejercicios de momento de estrés, no sé, describe 7 cosas que ves, ¿no? Ese tipo de ejercicios que te hacen conectar con el aquí y el ahora fueron los que me han ayudado a mantener la calma en momentos tan estresantes o caóticos. ¿Te acuerdas de la primera situación que no pudiste controlar y que te causó algo Sí, especial? fue cuando tuvimos el accidente en la casa que te comenté se inundó. Así. Se inundó, ajá, hubo un diluvio hace muchos años en Ensenada. Yo vivía en una zona de la ciudad que era terracería todavía. Entonces se nos vino abajo la casa y mi mamá se lastimó mucho. Tuvo un diagnóstico súper desalentador y todo. Y cuando estaba sucediendo todo, solamente me quedé así, mirando todo. O sea, esa fue mi manera de actuar ante una situación tan estresante. Solo me quedé en shock, sentada, empecé a llorar y solo estaba viendo las cosas suceder. No me vuelvo loca, o sea, no es una manera en que, entonces, a lo mejor por mi tipo de personalidad se me hace más fácil como enfrentarlos así como estoy calmado o estoy quieta, respiro y analizo. Soy muy analítica, soy muy racional. Yo creo que mi personalidad me ha hecho ser así. Porque sé que no es tan fácil pues hacerlo. No es nada fácil, Ajá. nada fácil. Pero sí, ¿Has sido más con el psicólogo, me dices? sí, voy con mi psicólogo. ¿Y qué Eh, otro? No, ya tiene tiempo que ok, ¿cómo le haces? Bueno, ya después te pregunto, pero es... hábitos, he cambiado los hábitos. ok. Ahí es donde entra la parte nutricional, que es gran parte de mi vida también. Se nos Tendríamos que tener otra hora aquí para hablar de ti. Claro. No, sí, 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 porque me causa mucha curiosidad eh, que poder, o sea, mi siguiente pregunta hubiera sido, ¿cuándo has perdido el control? ¿Cuándo he perdido el control? Yo creo que de adulto no, pero nos, en la adolescencia, probablemente cuando no sabía qué es lo que estaba yo sintiendo. O sea, cuando tuve mis primeras parejas o los primeros novios, que yo no sabía, o sea, lo que estaba sintiendo o la responsabilidad tan grande de un vínculo y, y
de hacer responsable al otro por lo que tú sientes, como esa inmadurez completamente. Ahí es cuando yo perdí el control de mis emociones, definitivamente. Ok. Sí. Pues otro capítulo, clic, ok. Sí, pásamelo, por favor. Ya sabes que me encanta todo lo que sea lectura. Ok, aquí va. Primero voy a empezar con una frase que dijo una doctora, te voy a deber el nombre, pero sí te lo voy a pasar, incluso te voy a pasar el capítulo del podcast, Sí. que es sobre neurociencia, el cerebro. De hecho, el podcast dice, después de ver este podcast, tu cerebro no va a ser el mismo. Y efectivamente, porque para empezar, la doctora empieza con la frase de, el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Y eso fue como que, damn, sí es cierto, o sea, de ahí viene todo. Entonces, porque abro con esta frase, porque para mí el concepto de Dios nace de la capacidad humana de cuestionar y contemplar. Entonces, creo que el origen de Dios es el pensamiento contemplativo. Ese es el origen de Dios. Entonces, el nombre de Dios no es más que un símbolo para recubrir lo desconocido del ser, mientras que el ser no es sino otro símbolo para remitir al Dios desconocido. Entonces, para mí es eso. O sea, Dios es el pensamiento contemplativo y nuestra manera de entender lo que somos y lo que no somos. Como rendirle tributo al Dios de lo desconocido. Parecido al pensamiento aristotélico también, ¿no? Aristotélico, En ese creo que aspecto. tengo de varios, ajá, sí. No, pero sí, es decir, específicamente en esta contemplación, Sí. este pensamiento contemplativo. Sí, sí, sí. Es que estoy muy firme con que la revolución es el pensamiento contemplativo, que lo hemos platicado en algunas clases. Sí, entonces eso se me ha quedado y no, pues gracias también comercial para que entren a tus cursos porque sí aportan de una manera bastante nutritiva para el pensamiento. Entonces sí, sí, hay que aprender más de los silencios. Sí, yo creo que la revolución es la autocontemplación, pensamiento contemplativo y la Heidegger lo denominaría la serenidad, que en estos tiempos es grato, por ejemplo, conocer, o sea, tienes un gran nivel contemplativo Ujú. Considero que sí. y que muchas veces pues no se da, ¿no? Se da Exacto. y caemos Sí. en, Es, en alienarnos en otras es que cosas. estamos sobreestimulados. Sí, O sea, es exagerada la sobreestimulación, por ejemplo, ahorita. Hay celulares sonando, hay mucha gente platicando, sí, de repente suena una notificación y hay demasiadas imágenes y hay demasiada información, tengo que ir a hacer tal, o sea, es demasiado lo que nos está bombardeando en todo momento, claro, sí, sí, sí. que pareciera que no hay espacio para pensar. Ya de ahí entonces tu gusto por el silencio. Sí, es que también, por ejemplo, no soy muy social, o sea, yo necesito recargar mi pila social, necesito estar a solas y que nadie me hable después de socializar, me guardo un rato. Ok, ok, ok. También, ¿no? Como esta frase que es anónima en donde se menciona que el inicio de la sabiduría es el silencio, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la autocontemplación? Claro. No se puede en este bullicio, por ejemplo. Se podría, vaya, Sí. con técnicas, Sí, budistas totalmente, sí. así pues siempre estamos sobreestimulados. Sí, claro. Entonces ese es mi proyecto también con ella. A ver en qué me convierto después de eso. Ok. Área padre, pues, Caminos turbios de la vida que hay que recorrer, sí, para conocerse. pues muchas gracias, Medibel. No, gracias a Algo ti. que quieras abonar, que quieras decir. Pues en primera, muchas gracias por la conversación tan amena, se me fue rapidísimo. Este, y pues nada, me gustaría volver en su momento y nada más como para volver a decir que esto es lo que yo creo. No quiero cambiar el pensamiento a nadie, eso es lo que a mí me ha funcionado, eso es lo que con mis herramientas y mi experiencia ha sido. Entonces, pues gracias por escuchar y a quien le sirva algo, bienvenido y a quien no, pues también se respeta. Ujú, sí, Muchísimas gracias. gracias. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo.
Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchenos cada semana con un nuevo invitado.